Hola amigos, bienvenidos a Entretenimiento Forense. En esta serie de videos estaremos hablando de la historia del narcotráfico en México, cómo nace, su consolidación, la violencia y el impacto que tiene en la actualidad. El video de hoy será para contar los inicios de este terrible mal que ha aquejado a México. Así que comenzamos. La venta y el comercio de drogas no siempre fue ilegal. A principios del siglo XX en las boticas, que eran lugares donde se preparaban y se vendían medicamentos de manera artesanal, se comenzó con la venta de algunos productos que contenían amapola y cocaína. La empresa alemana Bayer comenzó a vender jarabe de heroína para enfermedades respiratorias. Otros productos que se vendían de forma común en México eran los cigarros de marihuana y vinos de coca, que servían para curar la depresión entre otras enfermedades y que más adelante se convertiría en Coca-Cola. Los primeros registros sobre la planta de marihuana son de 1828 en el estado de Sonora y de la amapola en 1886 en el estado de Sinaloa. En la región Pacífico Norte de la República Mexicana eran muy comunes los fumaderos, donde asistían todo tipo de personas a consumir, principalmente opio. En las décadas finales del siglo XX, trabajadores de origen chino, que fueron contratados para la construcción de ferrocarriles y para explotar minas, fueron los primeros en sembrar las semillas de estas plantas para su consumo. En ese momento en China ya era ilegal estas drogas. En México en el año de 1920 se comenzaría a emitir disposiciones para el cultivo y comercio. De esta forma se iniciaría la prohibición para cultivar y comercializar la marihuana, para que finalmente en 1926 por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles se agregaría a los opiáceos dentro de estas prohibiciones. Es aquí cuando comienza el narcotráfico como una actividad delictiva. Probablemente los trabajadores chinos fueron los primeros narcotraficantes, pues previamente ya la producían y comercializaban, siendo Sinaloa el estado con más presencia de esta comunidad asiática. Los fumaderos de opio ilegales fueron apareciendo en diferentes estados de la República Mexicana, donde se reportaba que los asistentes eran en su mayoría gente de clase media alta. En el Universal Gráfico, en un reportaje publicado en 1937 mencionaba que en el antes llamado Distrito Federal existían 10,000 viciosos de heroína. Este mismo reportaje cuenta que el kilo de heroína costaba aproximadamente 10,000 pesos de ese momento. Reportes de Sinaloa registraron el aumento de chinos dedicados a la agricultura con grandes extensiones de terreno útiles para la siembra. En esos años se reportó un decomiso de opio ilegal proveniente de China, fueron poco más de media tonelada. Este decomiso se realizó en Manzanillo, Colima. Para este tipo de embarque se necesitaban relaciones con personas asiáticas, por eso mismo es que la comunidad asiática que vivía en México era la principal sospechosa. Su red de distribución se amplió hasta Estados Unidos, donde su principal distribuidor eran comerciantes chinos que residían en el país vecino. La larga frontera entre México y Estados Unidos les facilitaba la colocación de su mercancía en ese país. Con todo esto nace también en México el término delincuencia organizada. Los chinos tenían bien establecida su red de contrabando, sus vínculos, su conocimiento en la producción, su estructura, ayudó a que tuvieran la capacidad de aumentar la producción de opio que demandaba Estados Unidos. No se conocían más detalles acerca de todas sus estructuras. ¿Quiénes eran sus conectes? ¿Cómo organizaban la producción? ¿Quiénes eran los encargados del transporte del opio? Todo esto quedó al momento fuera del reporte. Los mexicanos también participaron en la venta de productos ilegales, aunque en menor escala. Ellos se centraban en la venta a farmacias bajo el precepto que era producto medicinal, lo que sí estaba permitido. El consumo de heroína fue creciendo. Si al principio la droga les duraba para la venta de un mes, al crecer, la misma cantidad les duraba 15 días. Uno de los delincuentes más importantes era Enrique Fernández Puerta, un contrabandista que radicaba en Ciudad Juárez, quien estaba ampliando sus negocios con chinos, pero tuvo que huir a la Ciudad de México, donde murió a manos de pandillas. La historia sobre la venta de marihuana no tiene los mismos datos, aunque sí se registran decomisos en esos tiempos. Además se menciona que 18 de los 32 estados de la República Mexicana la producían. En la prensa de ese tiempo no se hace mención de alguna especie de cárteles como los conocemos hoy, que se dedicaran al comercio de drogas. Solo menciona a dos personajes, la reina de la marihuana,
dueña de varios plantíos en Puebla y el zar de las drogas. Este último en realidad solo era el jefe de pandillas de la Ciudad de México. Lo que se sabe es que la producción de marihuana la realizaban los ejidatarios de las regiones. Lo especial es que en esta organización se encontraban los habitantes de la comunidad, que ayudaban a cuidar los plantíos, el transporte y la comercialización de esta hierba. Los traficantes más famosos de la década de los 30 eran Felisa Velázquez, la reina de la marihuana, los hermanos Otón y Félix Sánchez, una mujer de apodo Lola la Chata que según descripciones era la más atractiva contrabandista de droga. Las que más ganancias generaban eran estas mujeres. En la década de los 30 del siglo pasado, los narcotraficantes mexicanos comenzaron a sacar a los chinos del negocio, a través de una campaña de racismo y antichinos, similar a la que se presentó contra los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y de esta forma ellos quedarse con la producción y comercialización de la droga. Comenzaron a calumniar a los residentes chinos, se quedaron con sus propiedades, algunos se fueron al extremo de matar a sus rivales chinos, como en Ciudad Juárez que un pistolero acorraló y asesinó a 11 chinos. Desde esos momentos los narcotraficantes mexicanos sabían que el control se podría tener con violencia, porque todo el movimiento para expulsar a los chinos no significó que en México existiera un reparto de actividades para los narcotraficantes. Por tal motivo se sabe que en el comercio ilegal la competencia tiene que ir de la mano de la violencia, para hacer respetar acuerdos y para someter a los más pequeños, porque el poderoso va a decidir todo lo relacionado con la producción y la venta de la droga, al menos en los años entre 1930 y 1940. Entre la década de 1910 y 1920 comenzó la prohibición de la venta y producción de drogas en Estados Unidos. A partir de ese momento el gobierno norteamericano presionó al gobierno de México para que regulara esta situación, ya que en ese tiempo, aquí era legal. En México antes de su prohibición solo se reforzó la seguridad de las fronteras para dificultar el transporte de droga, alcohol y armas hacia Estados Unidos, pero no sirvió de mucho, el tratado que se firmó fue poco eficaz. Siendo hasta 1926, como lo mencionamos anteriormente, cuando se decreta la prohibición de lo relacionado a las drogas. Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se modificó el Código Penal. Los delitos de tráfico de drogas y toxicomanía, que eran las personas que consumían drogas sin fines médicos, se convirtieron en delitos federales, cuyas penas eran cárcel de 6 a 7 años y multas de 50 a 5,000 pesos. En febrero de 1940 se estableció que las personas toxicómanas no debían considerarse delincuentes. Pero a Estados Unidos no le pareció y para que el gobierno mexicano reconsiderara esto, suspendió la exportación de drogas médicas. De esta forma, en marzo de ese año se derogó este decreto. El gobierno mexicano, desde esas décadas, no podía poner resistencia a las presiones que le hacía Estados Unidos. En ese momento México vivía un estado de debilidad. Los movimientos armados fueron los causantes de esto, lo que provocó que no se tuviera la posibilidad de crear políticas adecuadas en todos los campos, incluido las drogas. El tema del narcotráfico en México no fue prioridad para los gobiernos de esa época, porque no representaba problema, al menos en comparación con otras problemáticas que se vivían en ese México. La mayoría de decisiones eran resultado de la presión internacional. Los políticos mexicanos han estado de la mano con el narcotráfico. Muchas historias hablan de cómo los narcotraficantes chinos y mexicanos pagaban por protección a gobernadores de los estados fronterizos, que recibían grandes beneficios económicos por la ayuda que brindaban a los delincuentes. El inicio del narcotráfico en México no ha cambiado hasta hoy, el negocio sigue siendo rentable, se sigue una estructura criminal. La violencia y la corrupción son los términos que más se relacionan con esta actividad y la presión que ejerce Estados Unidos, en materia de drogas, termina influyendo en las políticas del país. Quizá lo que ha cambiado es la importancia que tiene la lucha contra el narcotráfico. Antes no era un tema prioritario, porque en ese momento no representaba una gran problemática, comparado con la actualidad, donde el narcotráfico es el causante número 1 de violencia en el país y además los productos que hoy se comercializan pasan por procesos químicos que aumentan su peligrosidad y adicción. Hasta aquí esta primera parte sobre la historia del narcotráfico en México. En los próximos videos hablaremos sobre la consolidación de esta actividad delictiva. No olviden suscribirse,
Dale me gusta, compartir y seguirnos en todas las redes sociales como Entretenimiento Forense. Gracias y nos vemos en el siguiente video.